Bendiciones, bendiciones, muchas bendiciones a todos mis queridos hermanos que van a ver este video. Son unas palabras cortas, pero creo que son necesarias, muy necesarias. Alabado sea el nombre de Jesús. A principio de esta semana, el presidente norteamericano Donald Trump hizo una poderosa declaración donde él estaba pidiéndoles a los gobernadores estatales que consideraran reabrir los templos y las iglesias. Ya en el pasado de esta pandemia, de hecho no me voy a referir a la palabra pandemia, sino de esta cuarentena que se ha estado llevando a cabo aquí en la Unión Americana, en los Estados Unidos de Norteamérica, se han manifestado varias personas explicándole al mundo que la pandemia o que la cuarentena es producto de una persecución contra la iglesia de Jesucristo. Y lo han explicado de diferentes formas. Han usado diferentes escenarios en la cual le han explicado al mundo que estamos en medio de una persecución contra la palabra de Dios y contra la iglesia de Jesucristo. Luego de la declaración del honorable presidente de la Unión Americana, varias personas volvieron a manifestarse explicando que ya todo estaba claro, porque algunos gobernadores de la Unión Americana se proclamaron en contra de reabrir los templos. Cuando usted tiene un desconocimiento de cómo funciona el gobierno norteamericano en sus diferentes plataformas, usted puede venderle información al mundo que cuando esta información cae en oídos que tienen conocimiento, entonces nosotros nos preguntamos cuál es la intención. Es muy posible que la iglesia de Jesucristo, la iglesia como tal, esté siendo perseguida en algunos o en algunas latitudes del mundo. Es posible que esté siendo perseguida en algunos de las naciones africanas. Es posible que la iglesia esté siendo perseguida en algunas de las naciones de Medio Oriente. Es posible que la iglesia esté siendo perseguida en parte del continente asiático. Pero aquí en Estados Unidos de Norteamérica, en lo que es Norteamérica, incluyendo América Central, Suramérica, no hay persecución. La iglesia no está siendo perseguida. Nadie está persiguiendo a la iglesia. Y lo que está ocurriendo aquí en la nación americana no es una persecución contra la iglesia. No es una persecución contra la palabra de Dios. No. La iglesia va a reabrir
conforme lo consideren las autoridades estatales. Repito, la iglesia va a ser reabierta conforme lo consideren las autoridades estatales. Pero la cuarentena, oiga bien, la cuarentena afecta a la iglesia. La cuarentena afecta a la iglesia de las cuatro paredes para llevar a cabo nuestras reuniones. No podemos, oiga bien, no podemos excluir a la iglesia de eso, porque la cuarentena es total. La cuarentena es total. Si la cuarentena es total, lo único que usted va a encontrar son algunas excepciones como hospitales, supermercados y farmacia. Si la cuarentena es total, usted va a encontrar que estos tres servicios básicos van a seguir operando, porque se necesitan comestibles para el pueblo, se necesitan medicamentos y se necesitan los doctores. Pero no se puede comparar que porque los supermercados estén abiertos, la iglesia tiene que estar abierta. Porque los hospitales estén abiertos, la iglesia tiene que estar abierta. Porque las farmacias estén abiertas, la iglesia tiene que estar abierta. Es una incongruencia enorme. Es algo fuera. Esto sucede cuando nosotros metemos la pata y queremos sacarla con otro error peor todavía. No. El gobierno federal le pidió a las autoridades estatales, a los gobernadores estatales, que consideraran reabrir los templos. Repito, el gobierno federal le pide a los gobernadores estatales que estos consideren reabrir las iglesias, los templos. Y cuando hablo de los templos y la iglesia, no me estoy refiriendo, de por Dios, exclusivamente a la iglesia protestante. Esto incluye a las sinagogas, a las iglesias católicas, a las mezquitas musulmanes, a todo lo que tenga que ver religión. Porque todos están en cuarentena. Están en cuarentena los judíos, están en cuarentena los musulmanes, están en cuarentena los chinos, están en cuarentena los hindúes, están en cuarentena los católicos, están en cuarentena los protestantes. Todos estamos en cuarentena. ¿Quién le ha dicho a usted que esto es una persecución contra la iglesia pentecostal o bautista? No hay persecución. El que 1 o 2 o 3 o 4 o 5 hasta 10 o 12 gobernadores se expresen y digan que por el momento todavía no van a abrir la iglesia, eso no es una persecución contra la iglesia. Es un desconocimiento enorme de cómo funcionan las leyes americanas. Lo primero es que tenemos un gobierno federal y después tenemos los gobiernos estatales. El gobierno federal no se inmiscuye, no se entra en las decisiones de los gobiernos estatales. La única entidad que tiene poder sobre los gobiernos estatales es la Corte Suprema de Justicia. Y para que un caso llegue a la Corte Suprema de Justicia, primero tiene que pasar por la Corte Estatal del estado donde corresponde. Es decir, que quienes tienen la autoridad
para determinar cuándo abrir el gobierno en el estado no es el presidente, no es la Cámara de Diputados, no es el Congreso. Quienes tienen la autoridad para reabrir en el orden que lo consideren los gobiernos estatales son los gobernadores de cada estado. Y los gobernadores de cada estado no tienen afinidad con otro estado. O sea, que un gobernador diga que no considera prudente en este momento abrir la iglesia y que otro gobernador en otra parte de la Unión Americana diga lo mismo, eso no quiere dejar dicho que hay un arreglo entre ellos para perseguir la iglesia de por Dios. No lo hay. Las iglesias nunca, ponga atención a esto. Las iglesias en Norteamérica, en la mayoría de los estados, nunca fue cerrada. Tengo que repetir esto. Las iglesias en la mayoría de los estados nunca fue cerrada. Hubieron restricciones, pero usted podía abrir su iglesia, usted podía ir con varios hermanos que no pasaran, que no rompieran la regla de los 6 metros a orar. Usted podía hacer de todo en la iglesia, puede hacer de todo todavía. ¿Quién le ha dicho a usted que cerraron la iglesia? Restringieron la cantidad de personas que podían ir a la iglesia. Esas son las normativas que hay. Pero no es verdad que hay una persecución contra la iglesia. Yo vivo en el estado de Nueva York, y en el estado de Nueva York, quienes tienen la autoridad suprema para reabrir la ciudad, para reabrir el estado, son el gobernador y el alcalde. Ellos dos tienen, específicamente el gobernador. Son ellos. Ahora, ellos van a reabrir el gobierno, como le llaman, conforme a una estrategia que ellos consideran prudente. Es posible que algunas entidades, algunos negocios, no abran igual. Pero eso no está diciendo que porque le pidan a los pastores que abran la iglesia, por ejemplo, 2 veces nada más a la semana y por un horario específico, eso no está diciendo que están persiguiendo la iglesia. Los teatros están cerrados, los cines están cerrados, los bares están cerrados, los restaurantes están cerrados, todo está cerrado. Entonces hay una persecución contra todo. Pero ¿cómo es posible que hemos llegado a un nivel tan desesperado de decir que esta cuarentena fue organizada, planeada, maquiavélicamente, diabólicamente para callar a la iglesia? Esto, yo como maestro voy a explicar esto con mucho pesar. Con mucho pesar. Cuando los predicadores no estudian la Biblia, repito, cuando los predicadores no estudian la Biblia, se acomodan a un mensaje que yo le llamo el mensaje del medio ambiente. ¿Y qué es el mensaje del medio ambiente? Bueno, es el reemplazo de la dirección del Espíritu Santo y de la Biblia como palabra de Dios. Voy a repetir esto.
el mensaje del medio ambiente en boca de varios y muchos predicadores no es más que la ausencia de la Biblia y la ausencia de la dirección del Espíritu Santo en su vida. Usted lo puede escuchar hablando lengua jeringosa, correr, sudar y soltar miles de verdades sueltas, palabras. Pero nada tiene que ver ni con la Biblia ni con el Espíritu Santo, aunque las palabras que citan están en la Biblia, pero no tienen nada que ver con la Biblia. ¿Son qué? Predicadores del medio ambiente. ¿Y qué es un predicador del medio ambiente, maestro? Es aquel predicador que se aprovecha de toda la circunstancia a su alrededor para armar un bochinche, un chisme y traérselo a la gente. Eso es todo. Eso es todo. Cuando no hay nada que buscar a través de la Biblia y del Espíritu Santo, pues entonces es necesario aprovechar lo que dice en la noticia, lo que dijo tal fulano, lo que dijo Perencejo, lo que dice quien diga, lo que dijo el presidente, lo que dijo el gobernador, lo que dijo el alcalde. Eso es un predicador del medio ambiente que está listo para armar su perorata que según él le llama predicación, y lo que hace es desinformar al pueblo que lo escucha y al pueblo que lo está también siguiendo. Así de simple, así de simple. Predicadores del medio ambiente. Si hubo un choque en la calle 52, pues de ese choque va a predicar el predicador. ¿Por qué? Porque la Biblia no es, oiga bien, la Biblia no es una opción. Y como la Biblia no es una opción, tampoco lo es el Espíritu Santo. Cierro con esto. Las iglesias, los templos van a reabrir. Los templos van a reabrir. Van a permitir que más personas entren a los templos. La iglesia, como usted quiere llamarle, van a reabrir. Los gobernadores son los responsables, no el presidente. Óigame, no la Casa Blanca. La Casa Blanca recomienda, pero la Casa Blanca no puede ir por encima de lo que diga el gobernador de la Florida, el gobernador de Connecticut, el gobernador de Massachusetts. El gobernador estatal tiene la responsabilidad de tomar la decisión de cuándo y cómo abrir su estado. No es el presidente. No es el presidente, de por Dios. Yo no tengo tanto tiempo viviendo en esta nación y yo sé cómo funcionan las tres cámaras. Yo sé la responsabilidad del gobierno federal y del gobierno estatal. Y no tengo tanto tiempo viviendo aquí. Me sorprende que personas que tienen tantos años, más de 30, de 40 años viviendo aquí, puedan cometer tales errores. Solamente por justificar una mentira que se habló ayer. No hay persecución contra la iglesia aquí en Estados Unidos de Norteamérica. No hay persecución. No hay persecución. Es posible que usted encuentre que a un estado llegue un gobernador ateo, pero ese gobernador ateo no se va a quedar ahí por 20 años. Lo más que se queda son 4, 5 años, 4 años, 8 años, más nada. Es decir, que el poder va cambiando. El poder va cambiando. Aquí en Estados Unidos de Norteamérica vivimos en una democracia. En una democracia. No hay persecución contra la iglesia. Quiero que el pueblo evangélico escuche bien esto con atención. No hay persecución contra la iglesia en Estados Unidos de Norteamérica. La cuarentena no tiene nada que ver con una persecución contra nosotros. En absoluto. La cuarentena es un medio para salvaguardar vida, para proteger a la ciudadanía. Eso es la cuarentena. No tiene nada que ver con que no se predique la palabra de Dios. No tiene nada que ver con que la iglesia esté callada. En realidad la iglesia no está callada. La iglesia no está callada. Mire, son las 6 de la mañana, 7 de la mañana en Estados Unidos de Norteamérica, y yo estoy frente a esta cámara
y hay 20 personas que me están mirando, y este video lo van a ver 5.000 personas. 5.000 personas. ¿Está callada la iglesia? No, no está callada la iglesia. Y yo estoy informando a la iglesia. Informando, no desinformándola. Informando a la iglesia. Pastores, no se desesperen. Ya esto está en su final. Ya está en su final. Ya está en su final. Han muerto 100.000 personas. 100.000 personas en la Unión Americana. 100.000 personas. Llegamos al día de ayer a la suma de 100.000 personas. Eso es lo que usted tiene que ver. Que las leyes estatales han estado tratando de proteger de que más personas, de que menos personas mueran. 100.000 personas. Para aquellos que decían que todo era una mentira, que todo era un engaño, que el virus no era real. Tenemos 100.000 muertos registrados. 100.000 registrados. 100.000 registrados, ya eso. No sabemos cuánto más pueden haber por ahí. Entonces, si hay 100.000 personas muertas, ¿cómo se le ocurre decir a usted, no, que eso de la cuarentena es una persecución contra la iglesia para callar a la iglesia de Jesucristo? Y usted mismo ha pasado toda la cuarentena predicando, enseñando, desinformando. No se puede. No se puede. Pastor, no dañe tu carácter, no dañe tu testimonio por no abrir la Biblia. No dañe tu testimonio por no abrir la Biblia. No lo dañe. No le dé la oportunidad a otros que se burlen de usted. Cuando usted no maneja una información, déjesela a los que lo manejan. Por eso tengo un eslogan. Los predicadores que prediquen, los maestros que enseñen. Pero no entren en ese juego porque le hacen un daño a la iglesia en general, no solamente a usted. No solamente a usted. No solamente a usted. Si usted no maneja un término, no maneja una información, busque a alguien de sus círculos cercanos que lo maneje bien y entréguesela para que la transmita. Por favor, seamos sabios. Seamos sabios. La justificación no es buena. Adán se justificó. Eva se justificó. Y la serpiente no se justificó. Porque no había nadie más para justificarse. Piensen en eso. Bendiciones. Shalom.